yo creo que hemos tenido experiencias nosotros en asuntos simples o cordiales en materia penal. Cuando una víctima quiere, siempre les digo yo a todos, quiere casi el despellejamiento de la plaza pública. Uno esperaría que el dominio, no sé si sea correcta la palabra, pero el dominio en audiencias fuera un poquito mejor, el nivel. Nos toca ver muchas veces que los operadores no estamos en ese nivel. Sintonía. ¿Qué hay que hacer? Me llama la atención cómo el legislador sabe en qué tiempo va a ser reincluido. Un sujeto que comete un delito de homicidio simple intencional se va a reinsertar, hablo con los términos que tenemos actualmente, se va a reinsertar de 8 a 20 años. Porque tenemos un área abandonada en cuanto a la prevención del delito, que no es política pública para el gobierno, sino más bien represivo, que se vuelve a lo mejor más populista, ¿no? Es triste. Es triste porque el ponente invierte tiempo, cada vez estamos más ciegos, porque las letras son muy chiquitas de los libros y la vista no es renovable. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues bueno, ya me conoces, soy el licenciado Isaac López Medina y estamos en otro espacio de este podcast que se llama De la Ley a la Realidad. ¿Qué nos dice la ley y qué se ve día a día en la realidad? Y el día de hoy es otro honor tener a grandes invitados como el maestro Juan Manuel Guerrero Almaraz, que es abogado postulante, es catedrático y profesor, muy buenas tardes. Me gustaría que nos dijeras pues qué tanto también tenemos en el tema de su desarrollo profesional y pues técnico también. Sí, muchas gracias, Isaac. Qué honor estar aquí en tu programa tan popular, tan seguido por muchas personas, que tienes un contenido muy interesante. El honor de estar aquí con mi hermano Ricardo. Y desde luego un saludo también a la gente de producción, que muchas o grandes de las ocasiones no los consideramos. Y bueno, pues sí, efectivamente, la inquietud, el no estar quieto me ha llevado a realizar varias cosas. Dentro de esto, pues bueno, soy el director jurídico para América Latina de la Barra Interamericana de Abogados, en donde me corresponde realizar una homogeneidad en todo lo que es el sistema de justicia penal integral. Buscamos cómo poder tener los mismos conceptos, unificar criterios, diferentes tópicos de materia penal. Bueno, también tengo 3 doctorados honoris causa, uno de ellos por la UNAM, el último lo recibí en Ecuador por el Comité Internacional de Derechos Humanos, y otro por un clausum doctoralis que está representado por 20 países. De igual manera, pues bueno, estuve en la Academia del FBI, de ahí soy egresado de unos cursos de análisis de crimen violento y elaboración de perfiles criminológicos, que dentro de eso pues les doy una primicia, que la semana que entra va a salir publicado ya el libro de perfilación criminológica, que es la experiencia en la Academia del FBI. Y bueno, pues son tantas cosas, pero ahorita me gustaría más hablar de los temas jurídicos y ya otro día me invitas para hablar. Claro que sí, aquí tiene el espacio abierto, maestro, es un honor tenerlo y bueno, vamos a tener una charla, pero también es un honor tener a mi querido maestro Ricardo Calderón Álvarez, abogado también postulante, eres académico, eres director corporativo de una editorial y bienvenido, maestro, si nos pudieras también decir un poquito de tu reseña y agradeciéndote tu atención, máster. Claro que sí, Isaac, muchas gracias por el espacio, un honor estar contigo y con mi mentor, el maestro Almaraz. Pues mira, quizá yo un poquito más joven que la mayoría de tus invitados, pero actualmente dirijo Trivento Corporativo Jurídico, es un equipo de abogados mexicanos que tratamos de llevar 3 ejes rectores: el litigio en diversas áreas, penal, civil, familiar, laboral, la academia y la capacitación, porque nos dimos cuenta que una cosa es dar clases para estudiantes y otra cosa es muy distinta, dar clases para egresados. Entonces, por ahí va Trivento y hace muy poquito nos unimos a Anaya Editores, la mejor editorial del país. Por ahí pronto, spoiler, va a estar escribiendo también, para nosotros. Claro. Y coordinamos libros, justo está por salir el de mi amigo Juan Manuel Guerrero Almaraz, me invitó también ahí a escribir unas líneas y te comentaba detrás de cámara, me acaban de mandar la imagen de que ya está listo mi libro próximamente, Evolución histórica y procesal de la prueba en materia penal. Entonces creo que ese preámbulo sirve para partir y yo dispuesto para que platiquemos de lo que tú me digas. Gran título de tu programa, por cierto. Sí, gracias. La verdad es que es un honor tenerlos, maestros. Este espacio es para trascender a la ciudadanía. Yo no tengo duda de que tenemos
una red de abogados muy estudiosos, pero también a veces tenemos que bajar como el balón a la ciudadanía, que a veces el tema técnico, el sentimiento, lo que usted lo que tiene como expertise, el tema de lo penal, las víctimas, el imputado, los familiares. Y creo que algo importante, yo creo que la mayoría de nosotros como ciudadanos, cuando nos hablan de derecho, siempre pensamos en la materia penal. Materia civil, administrativa, familiar, pues ya lo veremos un poquito, pero siempre la materia penal nos llama la atención porque tenemos el tema de una persona privada de la libertad. Totalmente. Y que se busca en esencia encontrar una justicia. Entonces, maestro, sería un honor que pudiéramos empezar con usted de lo que nos marca el tema de la ley a la realidad, la experiencia, cómo ve hacia dónde vamos como mexicanos con esta barra, con esa experiencia también y expertise en el derecho comparado con otros países, y agradeciéndole pues, este espacio con nosotros. Muchas gracias. Mira, aquí es algo bien importante señalar. Yo en algún tiempo estaba convencido de que el derecho, y máxima el derecho penal, era una de las áreas, si no la área más importante para el ser humano, para la humanidad. ¿Por qué lo decía? Pues es que manejan los bienes jurídicos de la más alta jerarquía que pudiera tener el ser humano. En aquel entonces, cuando lo sostenía, estaba implementada en México la pena de muerte. Y se está jugando con la vida literal, del ser humano. Totalmente. Se excluye, se abole la pena de muerte. Y entonces le decía yo a mi hijo, que es médico, le digo, tienes una función ahora tú muy importante. La salud de las personas y su vida va a estar en tus manos. Creo que ahora la medicina ha tomado un papel muy importante y es la más relevante en la humanidad porque estás tratando con la integridad física, la salud y la vida. Dije, has superado al derecho, has superado al abogado. Pero analicé correctamente, le dije, hijo, es de sabios corregir. Sí. Es más importante el derecho penal porque a mí en particular, cuando fui Ministerio Público, le dije, me ha tocado ver personas que prefieren dar su vida cuando ven perdida su libertad. Sí, claro, entonces, tema emocional, psicológico. Sí, y entonces prefieren dar su vida porque ven perdida su libertad. Entonces, creo que sí el derecho es más importante que la misma medicina. ¿Y por qué la libertad? ¿Por qué me refiero a la libertad? Y vamos a filosofar un rato, si me lo permites. Claro. ¿Por qué se sanciona la libertad del individuo en el derecho penal? Porque en el ámbito de su libertad es cuando decide ejecutar ese hecho delictivo. Actúa dentro de su ámbito de libertad para decidir qué hacer en ese famoso libre albedrío. Totalmente. ¿Y dónde encontramos en la filosofía o en la pintura, en el arte, el libre albedrío? Lo tenemos plasmado en la pintura de la creación de Adán, pintada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en donde está el brazo de Dios extendido con sus dedos para hacer contacto con el hombre, con Adán. Del otro extremo está Adán con su brazo extendido, pero con el dedo con la última falange doblada. Entonces le reclaman a Miguel Ángel cuando ven la pintura, le dicen, ¿por qué esa displicencia del ser humano de no hacer contacto con Dios cuando Dios está estirando el brazo y el dedo? Y me dice, bueno, y explica Miguel Ángel, dice, porque Dios siempre estará para el ser humano. Queda en la libertad del individuo estirar la última falange y hacer contacto con Dios. Ese es su libre albedrío. El libre albedrío también entonces se traduce en el derecho penal, que la norma, el Estado, siempre está con la mano y el dedo estirado. Depende del individuo estirarlo y hacer contacto y ceñirse a la norma bajo su libre albedrío. En ese contexto, y para aterrizarlo ahora en la realidad, lo que tenemos de esta situación de la dogmática a la práctica, de la ley a la realidad, pues esto nos tiene que llevar a una reflexión de lo que estamos haciendo nosotros como juristas, en este caso como catedráticos, de formadores de jóvenes, formadores de maestros, de doctores, de representar a México en diferentes países y en diferentes foros, con gente también muy importante, de poder ser asequibles, de también utilizar la norma
utilizar la dogmática, pero también decirle al estudiante o al escucha cómo lo debe de aplicar a la práctica. Porque llegamos y venimos muchas veces a dar grandes teorías, grandes filosofías, y dicen, no, sí, conoce mucho y habla muy bonito. ¿Y qué entendiste? Nada. No. Y no entiende nada, pero además no le decimos cómo lo deben aplicar a la práctica. Muchos dicen es que la teoría no tiene nada que ver con la práctica, tiene que ver todo. Y lo decía don Luis Jiménez de Azúa, una teoría sin práctica no sirve en absoluto. Y una práctica sin teoría es una mera rutina. Y nosotros no tenemos que hacer rutina, nosotros tenemos que hacer derecho aterrizado a la práctica, dogmática aterrizada a la práctica. Para ello es necesario conocer desde luego la dogmática para poder nosotros saber cuándo emplearla a la práctica. Porque luego hacemos argumentaciones y puro hecho fáctico. ¿Por qué dice que lo privó? Es que agarró, tomó el arma, le accionó y con toda intención le disparó y lo privó de la vida. Pero dígame por qué. Pues bajo esa conducta de acción, teniendo un elemento subjetivo de dolo en conocer y querer ese resultado típico, acciona y ocasiona afectación al bien jurídico tutelado, ocasiona la privación de la vida de la persona. Siendo el sujeto pasivo, fulanito de tal, el sujeto activo tal. Y entonces aterrizamos teoría del delito en un caso práctico. Yo creo que, maestro Ricardo, algo muy interesante por parte del maestro, y me gustaría, para no interrumpir comunicación y diálogo, que pudieras dar tu opinión y complementar lo que dice el maestro. Justo. Es que creo que lo que dice Juanma es importante, porque muchas veces creemos que el derecho penal son solamente códigos, artículos, letra muerta. No, la verdad es que implica mucho más, nunca mejor dicho, última ratio. Entonces creo que si logramos con proyectos como el tuyo hacer que esas palabras se traduzcan a la gente que nos ve y nos escucha, estamos del otro lado. Más allá del estómago necesario, salvo la mejor opinión de ustedes dos, ¿no creen que tras esta reforma de 2008 heteroaplicativa al año 2016, ya 10 años? Cumplimos ya 10 años. 10. Hay una curva rara, ¿no? Es decir, uno esperaría de pronto que, recién lo mencionaba Juanma, uno esperaría que el dominio, no sé si sea correcta la palabra, pero el dominio en audiencias fuera un poquito mejor, el nivel. Y nos toca ver muchas veces que los operadores no estamos en ese nivel. Sintonía. ¿Qué hay que hacer? O sea, creo que hacia allá vamos, porque digo, podemos venir a dar cursos, venir a dar charlas, pero creo que, y es una frase de un mentor mío, el doctor Rodolfo de la Guardia, a quien le mandamos un saludo, el derecho penal está pedido con la mediocridad. Y creo que el día que rompamos esa barrera, eso va a cambiar. México tiene mucho potencial. Siempre se dice, ¿no? El código es una copia de Colombia, Chile y tal. Pues hagamos nuestra propia... Sí, tomar nuestra identidad de ese código. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, ¿tú qué opinas? Me gustaría también conocer tu opinión en ese sentido. Pues miren, la verdad es que es una parte concuerdo lo que dice el maestro en materia penal, la importancia que rige, y bueno, tenemos muchas cuestiones, muchos escritores que hablan pues desde Zaffaroni, por qué se tenía que detener a una persona, pero en esencia buscamos que en un asunto penal encontremos una verdad, y la verdad es escudriñar, la verdad es buscar el tema de la dogmática, el tema del tema del hecho fáctico, el tema de las pruebas, cómo se van concatenando. Pero yo, en mi punto de vista muy particular, es que también concuerdo con lo que dice el maestro, de que nos ha faltado como operadores, como los sujetos procesales, el entender y el entrar en buscar realmente esa realidad, esa justicia. Si eres el imputado, encontrar la justicia, y si eres víctima, pues también encontrar la justicia, ¿no? Cierto es. Híjole, es que aquí hay sería una cuestión muy, muy de fondo. Como una utopía me suena. Efectivamente, pero de aquí que tenemos que partir, de entender el derecho penal moderno, el fin de la pena moderna, porque normalmente nosotros crecimos con la formación de que el fin de la norma era ese castigo al sujeto, y era un castigo. Sí, claro. Yo te aparto de la sociedad. Y te lo puedo sustentar. Por eso es un derecho penal, porque tiene sus penas. ¿Y qué es una pena? El sufrimiento, el dolor, castígalo, sufre esa consecuencia. Pero eso dejó de ser hace muchos años.
rebasado. siglos, Derecho ya penal fue del enemigo. rebasado, ya ha sido rebasado. Entonces ahora ya no es una consecuencia de que lo sufras o que te castiguen. La prisión surge de esa manera, es un lugar de hacinamiento y de olvido, ¿no? Y ahí van a colocar a la persona que había cometido un hecho penalmente importante y de ahí lo dejaban abandonado y si sobrevivía bien y si no, pues Se ahí se moría moría de y se hambre, acabó. Sí, sí, los las Esas SAO, eran sí, nuestras cárceles y eran nuestras Sí, prisiones. sí. Zona del olvido. Ahora ya no es. Ahora ya trabajamos en una reinserción, en su momento de la readaptación y todo. Ya no es el fin de castigarlo, sino que esa consecuencia jurídica traducida en años debe de ser encaminada a que el sujeto reciba tratamientos para poder ser, yo le llamo, reincluido socialmente. Más que reinsertos. Sí, parto del concepto y de la filosofía de Niklas Luhmann, la teoría de los sistemas, la universal exclusión y la universal inclusión. Si lo vamos a incluir, si estás incluido en una sociedad, te excluyen, te van a reincluir nuevamente, ¿no? Porque Sí, nunca claro. dejaste de pertenecer a esa sociedad. Sí. Entonces yo creo que yo estoy innovando ese concepto, partiendo de la filosofía de Niklas Luhmann, lo aclaro y lo digo. Por eso yo hablo de una reinclusión social. Entonces, los efectos de esta consecuencia en años para el sujeto es que a través de programas detectemos cuáles son los factores que lo llevaron a cometer ese delito, para eso nos tenemos que auxiliar de la criminología, y entonces aplicarle su consecuencia jurídica. ¿Es necesario privarlo de la libertad por determinados años? Sí. ¿Pero por cuántos años? Por los estrictamente necesarios que el sujeto tenga para poder ser reincluido. Me llama la atención cómo el legislador sabe en qué tiempo va a ser reincluido. Un sujeto que comete un delito de homicidio simple intencional se va a reinsertar, hablo con los términos que tenemos actualmente, se va a reinsertar de 8 a 20 años. ¿Y cómo sabe el legislador? Sí, claro. O sea, él ya determinó. ¿Cómo sabe el legislador que en ese tiempo se va a poder reintegrar a la sociedad porque ya fue superado los factores que lo iban a delinquir? ¿De dónde lo saca? Sería tanto como ponen en las leyes de salud, si tú te enfermas de paperas, vas a sanar de una semana a 15. Pero sabes, Juanma, tú decías recién de derecho penal del enemigo rebasado, incluso conceptos de adelantamiento de la punibilidad, incluso yo te diría, no sé, Lombroso, Garófalo, Ferri, derecho penal de autor, pero es que no los entendemos. Vuelvo un poquito a lo que decía, creo que necesitamos, ¿no?, entenderlos desde la concepción. Y me recordaste mucho tu libro, lo tengo muy fresco porque nos invitas a eso, a entender esos conceptos para poder aspirar a ese dominio que se necesita en este sistema, ¿no? ¿Tú qué opinas? Exactamente, porque si nosotros comprendemos como Estado y como sociedad que ahora la pena no es un castigo, sino que será el tiempo que sea necesario para que el sujeto pueda convivir nuevamente armónicamente con la sociedad, vamos a cambiar diametralmente todo. Vamos a cambiar principalmente las políticas públicas, las políticas criminales, porque hoy por hoy tenemos las políticas criminales de fiscalía, todavía en esa tendencia del sistema tradicional, más cargado un inquisitivo de perjudícalo, haz actos de investigación para perjudicarlo, si hay actos que favorecen al imputado no los menciono. Vamos a cambiar nuestra política porque no va a ser encaminado a ello. Exacto. A mí me llamó mucho la atención ahorita, profesor, lo que está hablando de esta visión que se tiene que tener con este derecho penal actual, con esta visión que se debe de empezar a trabajar. Y lo comentaste, maestro Ricardo, también. Y ahorita me viene a la mente, porque ahorita lo estábamos hablando, del tema de la idiosincrasia de la víctima, ¿no? De cómo yo creo que hemos tenido experiencias nosotros en asuntos simples o cordiales en materia penal. Cuando una víctima quiere, siempre les digo yo a todos, quiere casi el despellejamiento de la plaza pública. Entonces, eso se acrecenta con el tema de medios de comunicación. O sea, la víctima pierde la noción. Es mediático. Cuando podemos tener un derecho penal muy diferente de reinclusión, pero también de una reparación del daño integral, donde la víctima tiene que entender el sistema. Y a veces existe como soplador que más que apagarlo, atenuarlo, entenderlo y tener esta justicia restaurativa entre víctima y la persona que tarde o temprano se va a reincluir, pues no existe, porque hay un diálogo de las autoridades, tú lo estás diciendo, profesor, del legislador, lo comentas con un ejecutivo, y el ejecutivo, cualquier titular de un ejecutivo, tiene su sesgo.
más el tío, el abuelo, el abogado. Entonces, la víctima se va perdiendo y ya tiene herramientas que hace que se descomponga un sistema penal de inclusión. Porque terminamos cometiendo errores como esa reforma judicial, donde se confunde la impartición de justicia con la procuración de justicia y mira dónde vamos o para dónde vamos, ¿no? Entonces, importantísimo lo que menciona Isaac. Y es que regresamos a lo mismo. Todo ese control social que está ejerciendo el Estado a través del derecho penal se está distorsionando. ¿Qué pasa con la víctima? Como tú le decías, la víctima no busca una consecuencia jurídica para la persona, busca venganza. Sí, claro. Y eso es lo que, es lo que nosotros estamos provocando. Te doy un ejemplo rápido y a lo mejor voy a poner el dedo en la llaga y que me encanta. Bien, profe, a ponerlo en la llaga. Que me encanta, feminicidio. Uf, sí, claro. Bravo. Feminicidio, todos comenzamos ahí con el feminicidio, etcétera. ¿Y qué pasaba? 50 años, ¿no? Inicialmente. Uh-huh. Empezaron los movimientos colectivos y entonces, ¿qué hizo el Estado en política criminal? No se preocupen, mujeres, no va a pasar nada. Lo subo a 70. Y siguió pasando. Ni una más, pues hay una menos. Y hasta más, sí, yo diría. Entonces, esa política de crear ese rencor de castigo, porque si lo estás viendo ya como castigo, le pongo 70 años y en 70 años lo vas a sanar. No, y si la víctima o las víctimas van a sanar, porque a mí me queda muy claro, profesor, y es para todos los que nos están viendo, el tema del feminicidio. Yo creo que cualquier persona ha escuchado en medios de comunicación el feminicidio. Y como expertos, como maestros en materia penal, sabemos que hay elementos para poder determinar el feminicidio. Uh-huh. No es nada más que una fémina pierda la vida. Sí, que se cumpla el tipo penal. Y el tema es que el tema mediático, pues lo encasillan, lo acomodan, le ponen, como le decía yo, ese soplador a las llamas y tenemos todo distorsionado, profesor. Sí, claro, porque vuelvo a lo mismo. El mismo control social, el mismo Estado, la misma sociedad estamos creando esa situación, perdiendo de vista lo que realmente tenemos que entender y hacer. Les decía inclusive en algunas pláticas en torno al marco del Día de la Mujer. La misma mujer, el mismo colectivo nos están diciendo que tenemos que hacer. Dice, ni una menos. ¿Qué nos dicen? Prevén delito. Sí, prevención del delito. Claro. Prevén delito. No están diciendo, oye, sí, que castiga. Si me llegan a privar de la vida, aquel pone 1000 años, ¿no? Que ni los van a cumplir porque ni cumplen, nos dicen 70 años de prisión y a los 35 para afuera, ¿no? Ni cumplen los 70, es pura utopía y pura falacia lo que marca la norma. Pero yo me voy más allá. Si nos están diciendo legislador y Estado que ni una menos, prevén delito. Claro. Yo en foros, y en foros importantes, me he dicho, les juego una apuesta. A ver, estoy aquí frente a un foro importante. Díganme 5 libros que hablen de la prevención del delito. 5 y entre todo el foro. No me pueden mencionar ni 1 o 2. Porque tenemos un área abandonada en cuanto a la prevención del delito, que no es política pública para el gobierno, sino más bien represivo, que se vuelve a lo mejor más populista, ¿no? Sí. Ya le van a poner 70. Sí, pero primero atrápalo y primero, pues, antes de que lo atrapes, pues evita que se presente el hecho. Esa cultura de la prevención del delito la tenemos abandonada y debería ser la más importante para tener una menos. Pero es complicado porque mira, Juanma, estamos, Isaac, en un país en el que, viéndolo desde la otra perspectiva, con el puro señalamiento de cualquier hombre estamos en un problemón. Si me sigues, es complicado cómo lo equilibras y cómo lo llevas. Y a ver, jueces, sin decir nombres allá en Ciudad de México, no, pues peritajes para tendientes a criminología y tal. La fiscalía ni siquiera tiene los medios. No hay los medios. El tema precario en ese sentido. Y yo creo que por eso ahorita con sus puntos de vista, profesor, con la expertise, con tu punto de vista también, tu expertise, tenemos un factor complicado que es aterrizar a la ciudadanía, porque si vemos a los legisladores actuales uh-huh. o de 3 o 4 legislaturas atrás, pues vamos perdiendo la objetividad, el profesionalismo, tuvimos nosotros hace unos años, ahorita lo que se ha visto, el tema de la violencia vicaria. Unos dicen que no existe, porque se tendría que nombrar diferente, la violencia no tiene género. Y me tocó ver a grandes exponentes en ese tema, donde les hablaba un senador, oye, necesito que me expliques,
Pero al final, ese senador, después de que el ponente le explicaba de forma muy gráfica, con estudios, pues ese lo ponía aquí abajo, el estudio, y al final no prosperaba porque a lo mejor estás pensando en tener mejor capital político que en realmente hacer bien las cosas. ¿Cuál es el fondo del interés? ¿Cuál es el verdadero interés, no? La Cada línea. pueblo tiene El gobierno. el gobierno que Que se merece. merece. José Martín. Sí. Martín. Podemos estarnos quejando, pero tenemos que ser autorreflexivos. Sí, claro. Sí, sí. Nosotros, en nuestras manos está la solución de ello. Nosotros estamos permitiendo eso, nos quejamos de nuestros legisladores, pues eso los elegimos, ¿no? Esa famosa iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia ya es hueca. Ya no hay ni siquiera el proceso legislativo. Que ahora algo existe. importante, bueno, ya están, ya llegaron, los elegimos y ya están ahí. Lo que tendría que hacer y tendría que implementarse también, que sea sí o sí asesorarse de un cuerpo de abogados en el área que estén legislando, además de un cuerpo de redacción legislativa para evitar cada... No, y sorpresa que nos no, y llevamos, que no esté contaminado con colectivos que presionan a un político de poder de quitar tu opinión, tu capital político, ¿no? Y es que legislamos, perdón hermano que te interrumpa, pero es que legislamos de moda. Ujú. La ley Valeria, la ley Olimpia, ahora el del hombre que falleció Sí, su sí. hija tristemente, digo, ya la ley Hugo, Víctor, no recuerdo cómo Sí, se llame. Al rato me voy a torcer un pie y la ley Juan Manuel, ¿no? No debe ser de Esperemos moda. que no, profe. Debemos de ver realmente cuáles son los bienes jurídicos que están afectando a la sociedad y entonces legislar sobre de ello. Pero sin ser incendiario, la pregunta es, ¿les importa? Porque, perdón que lo diga así, y cambiando un poquito de tema, pero vamos en el mismo sentido. Por ejemplo, inteligencia artificial, que es de lo que luego venimos a hablar mucho, es lo que No, venimos y a hablar. que ya está No- instalado. Y no está regulada. No hay ni una regulación. Por eso te pregunto, ¿y les importa? A ver, vamos a terminar copiando Unión Europea, que ni allá se ponen de acuerdo, Estados Unidos, China, ¿sabes? ¿Y les importa? Uf, creo que esa es la pregunta, amigo. O sea, bueno, bien incendiario, dale, ¿no? dale. Pero Aquí hay un espacio, ¿hasta nada más. cuándo? No me hablen con como palabras antisanadas. No, Estamos y libres. ese disclaimer, ¿no? De que la opinión de los invitados es de ellos. Pero es que es el tema, les Pero importa. para ¿no? tranquilidad de ustedes hay un proyecto de iniciativa de ley de inteligencia artificial. Ajá, perfecto. Y como decía hace rato y me decíamos, cuando quieran se las hago llegar. Dicen, es que nos dices, nunca Lo les del mandas coche, ¿te nada. acuerdas? Lo del Digo, pues coche. no me lo piden. Pero nunca me lo han pedido, Nunca me lo han ¿verdad? pedido. Cuando quieran me la piden, yo la quiero, se las doy. Hay ese proyecto de ley y que creo, bueno, bajo esa regulación sería México uno de los países primeros en regular la inteligencia Latinoamérica. artificial después de Brasil, Chile y desde luego Estados Unidos que tienen. Y otros países en Europa, del que es otro una continente. unión que sí. Pero Sí, sí lo tenemos. y está ya con está ese eso. proyecto. Señores, la verdad es que es un honor tenerlo. El tiempo se nos va. Sí, no. Siempre va a haber una invitación, profesor. Juan Gracias. Manuel tiene las puertas abiertas en nuestro espacio. Mi querido maestro Ricardo, es un honor. Qué Y amable eres. siempre trato de terminar con este programa de La Ley y el Orden con una pequeña reflexión de 2 minutitos, profesor, y agradeciéndole que se haya dado la oportunidad de estar en mi espacio. Muchas gracias. Igualmente también, maestro Ricardo. Mi reflexión sería esa, realmente seamos serios. Tenemos un sistema social muy complicado, estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial muy complicado, para que nosotros todavía le echemos más leña a la hoguera. Tenemos que ser serios en nuestros estudios, tenemos que ser muy serios en nuestro trabajo y serios en nuestra profesión. Desafortunadamente estamos invadidos de muchas personas que no sé cómo llamarles, que hacen del derecho penal en particular un juego, Un una negocio. parodia, una ridiculez y una ofensa para la materia jurídico-penal. A mí en lo particular me ofende que se dirijan y que se traten así como abogados penalistas o como cualquier tipo de abogado, máxime tratándose del penal. Debemos ser serios, debemos ser puntuales y concederle y brindarle a la sociedad garantía y seguridad que quien nos va a representar, que los intereses que tengan, lo va a hacer con toda seriedad y profesionalismo. Esto no es un circo. Sin duda. Eso invito a nuestra sociedad y a todos que seamos serios y reivindiquemos el derecho penal que de por sí lo tenemos muy maltratado. Profesor, es un honor tenerlo y muchísimas gracias. Mi querido maestro Ricardo, también tu reflexión, y me gustaría que si tienes oportunidad, me decías, y tienes también contenido digital, el tema del libro
el tema de que va a salir también el libro y agradeciéndote tu atención, Master. No, al contrario, agradecerte el espacio. Es bien bonito estar ahora de este lado del micrófono. Y bueno, mi reflexión, si te parece, primero, porque va a colación de lo que dice Juanma, esos personajes de los que habla mi amigo, creo que a quien llegan es a los jóvenes. A mí me gustaría, si es que hay algún joven que nos está escuchando y viendo, pues ellos son el futuro. Va a sonar cliché, pero cliché por algo. Entonces, que se preparen, que entiendan el sistema penal desde las raíces, desde esos conceptos que decíamos rebasados, pero sirven, entenderlo desde ahí. Y yo siento que el día que entendamos que el derecho penal es importante porque es la última ratio y que entendamos de verdad el porqué de esa frase, vamos a tener un sistema penal referente. Creo que por ahí va. Entonces, prepararse mucho. A mí me toca ver en Ciudad de México que hay mucha oferta de cursos, de capacitaciones y la gente ya no se quiere preparar. Eso es triste porque el ponente invierte tiempo, cada vez estamos más ciegos porque las letras son muy chiquitas de los libros, la vista no es renovable. Y creo que en función de que empecemos a valorar, ¿no? Esta cuestión de la capacitación, vamos a lograr un mejor sistema. Tengo un podcast, empezó este sueño con un podcast. Este podcast me llevó a radio y televisión allá en Ciudad de México, de ahí dirigir una firma ajena y ahorita la propia. Se llama Eclécticos Podcast, es exclusivo de Spotify. Ojalá un día puedas estar también como invitado, gracias, estaría buenísimo. Y ya estuvo Juanma, ya estuvo Gabriel ahí con nosotros. Se pueden dar una escapada a ese proyecto, es muy bonito. Ya lo paré, porque bueno, también uno como abogado va evolucionando, entonces ya estoy un poquito más dedicado al litigio, pero los episodios que se quedaron ahí son muy buenos y sobre todo lo enfoco, cada plática que tenía con referentes del gremio jurídico nacional como tú, como Juanma, mi primera pregunta es, y es más, ¿me permites hacértela? Creo que estaría interesante. Sí, claro que sí. ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? Muy buena pregunta, es un tema de formación. Yo en lo particular creo que no lo reflexioné hasta que tuve contacto con la carrera. Me gusta ser abogado, pero creo que es una pregunta muy buena que yo la tomé y la adopté hasta que tuve contacto con la carrera. Y ahí se viene el estómago y tal, y en ese episodio que próximamente tendremos nos ayudarás con eso. Entonces, por ahí va mi reflexión, amigo. Muchas gracias por el espacio y gracias a ti por darnos una oportunidad de estar contigo. Pues muchísimas gracias, les agradezco al maestro Juan Manuel Guerrero, al maestro Ricardo Calderón, y me voy a quedar con una frase que es mía, pero siguiendo lo que acaba de decir el maestro Guerrero, es que los abogados tenemos como obligación mejorar el ecosistema jurídico en México. Totalmente. Así es que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de La Ley y el Orden y de La Ley y la Realidad. Ya me iba a ir a Estados Unidos, pero nos están tun. De La Ley a la Realidad. Saludos, jóvenes.